Muy buenas noches con todos los colegas. Más bien, quiero agradecerles por su presencia el día de hoy. También vamos a grabar la reunión para poder compartirla con los colegas que no puedan conectarse el día de hoy. Y lo que queremos conversar es si existe la fisioterapia en el Perú. Vamos a presentar algunos documentos, algunas constancias de lo que ha estado sucediendo sobre la fisioterapia en el Perú, pero sí quisiera que durante el proceso de la charla ustedes también puedan opinar o hacer alguna consulta respecto a los puntos que vamos a ir viendo. Si bien el objetivo es conversar un poco también sobre la necesidad o las razones por las que necesitamos un colegio de fisioterapeutas, también es bueno conocer sus opiniones, sus consultas, sus dudas, también algunos reclamos que podemos haber estado teniendo al momento de hacer estas gestiones o algunas sugerencias para poder mejorar. Así que todo va a poder ser bienvenido, puede ser por escrito, puede ser levantando la mano para poderles darle la voz. Y básicamente lo que nos va a guiar en esta reunión el día de hoy va a ser lo que hemos visto hace unas semanas sobre una publicación que se hizo en el portal, en la página, en el canal de YouTube, ¿no? Del colegio, donde daban, al menos en este caso lo hemos agrupado de esa manera, lo hemos categorizado en 5 razones por las que no se está apoyando la creación de un colegio de fisioterapeutas o las razones por las que no se cree que debería existir este colegio, ¿no? Si bien ellos en su momento, durante esta transmisión de esta entrevista, dicen que ellos no es que no lo permitan, ¿no? Porque la ley de los fisioterapeutas no permitan que se cree la ley, sino que ellos solo están haciendo el cumplimiento de la institucionalidad. Vamos a revisar un poco para entender si realmente es así, no es así, o qué cosas podríamos cambiar o mejorar dentro de lo que tenemos, ¿no? En este caso, el primer punto que se mencionó dentro de de estas razones, a ver, déjame ver acá, ya, la acepté. Estas razones, una es, por ejemplo, que ya existe una ley que define la profesión, ¿no? Y por más que hayan criterios en el extranjero, pues hay que respetar la ley en el Perú. Vamos a ver qué implica que hay una ley y si las leyes son rígidas o pues tienen que cambiarse o bajo qué se rigen estas leyes, ¿no? Luego hablan de que hay un clasificador de cargos y hay un perfil de puestos en salud, ¿no? Y crear un colegio pone en peligro el trabajo en este caso, el tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación, ya que la convocatoria es para el tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Entonces vamos a ver un poco también eso. Otra razón es sobre las universidades, ¿no? Dicen que no se forman licenciados en fisioterapia y que SUNEDU se ha pronunciado generando un rechazo a esta propuesta. La cuarta razón, por ejemplo, es que lo que se quiere es crear una denominación de fisioterapeuta y de cierta manera sí, es cierto, se quiere crear esa denominación porque actualmente no se está protegiendo y que esta creación generaría que obliguemos a los 7,000 tecnólogos médicos a pertenecer a una institución atentando contra su derecho a la identidad y a su libre asociación. Dicen que esto es ilegal, inconstitucional, si bien ya sabemos y lo han dicho congresistas y abogados que no es ilegal, inconstitucional e inconstitucional, se sigue repitiendo este tipo de frases, ¿no? Y por último dice que sí estamos representados porque en la mayoría de los decanos nacionales han sido de fisioterapeuta, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno y sí me gustaría que cuando vayamos viendo uno por uno, ustedes puedan participar y decir si están de acuerdo o no están de acuerdo o qué opinan al respecto, o qué cosas más también genera este discurso, ¿no? Entonces, una de las primeras razones que tenemos es que dicen que la ley ya define a la carrera y que lo que está en el extranjero no determina o no debe influenciar y hay que respetar las leyes que existen en Perú, ¿no? Primero hay que tener el marco legal así en líneas generales, no es una clase de leyes, pero lo primero que tenemos que respetar al momento de ver las normas es lo que no se puede ir en contra, es primero a la Constitución y a los tratados internacionales que tenemos, ¿no? La Constitución es la que prima todo el marco legal peruano y con ello van de la mano los tratados internacionales, ¿no? Entonces, debajo de esto recién vienen las leyes, debajo los decretos, las resoluciones y finalmente las normas de interés como las normas técnicas en salud, ¿no? Entonces, decir que querer que seamos fisioterapeutas o querer crear un colegio de fisioterapeutas, porque la ley dice que ya existe el tecnólogo médico y no debemos dejarnos llevar por lo que hay por las declaraciones internacionales que se dan,
es desconocer lo que ya actualmente tiene el Perú, ¿no? Actualmente el Perú se rige bajo la Declaración de Derechos Humanos, que son internacionales, a los cuales también nos hemos adscrito con diferentes tratados internacionales. Y dentro de este marco es que nosotros también trabajamos en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que da la ONU, ¿no? Y dentro de esto está enmarcado la OMS y la OIT y todas esas organizaciones mundiales influyen, sí, influyen. Es más, muchos de los procedimientos y normas sanitarias que tenemos el día de hoy son influencia propiamente dicha de estos marcos internacionales, ¿no? Entonces, solamente para dar un ejemplo, cuando se ha querido, cuando se ha apoyado lo que se dice, en lo que se dice, ¿no? De que no debería haber un colegio, o las razones por las que no debería haber un colegio de fisioterapeutas, a veces va de la mano mucho con con los ODS, ¿no? Entonces a veces podemos entrar un poco en contradicciones porque no va por ahí, ¿no? A menos, no sé, que alguien levante la mano y me diga, no, las cosas no funcionan así, sería bueno escucharlo, ¿no? Después, cuando dicen que la definición de fisioterapia o del tecnólogo médico en terapia física existe y está regulada, pues actualmente lo que se habla es de la ciencia de la tecnología médica, ¿no? Lo que tenemos en la ley de trabajo es que se habla de la ciencia de la tecnología médica, y un colega, Sergio Bravo, también nos decía, ¿no? No existe la ciencia de la tecnología, porque ciencia y tecnología son dos cosas diferentes, ¿no? Hablan del campo de la tecnología médica, y dentro del campo de la tecnología médica lo que han querido es, vemos al lado izquierdo tenemos la ley del trabajo, y al lado derecho tenemos el cargo, el perfil de puestos que dicen, ya los tenemos, ya tenemos la ley que nos define, ya tenemos el perfil de puestos, en el catálogo en los cargos ya está todo definido, pero podemos ver que lo que nos definen, estamos incluso mal definidos, ¿no? Mal definidos como ciencia de la tecnología médica, lo cual es algo contradictorio, o mejor dicho, no es coherente. Y cuando hablan del campo de la tecnología médica, dicen, no, la fisioterapia no existe, ¿no? Pero en el cargo del tecnólogo médico en terapia física hablan de actividades fisioterapéuticas, hablan del tratamiento fisioterapéutico, del tratamiento de terapia física. Entonces, existe el tratamiento fisioterapéutico, por algo existe la fisioterapia, ¿no? Y que es similar o es parecido, equivalente al tratamiento de terapia física, porque tú aplicas métodos y técnicas y elaboras obviamente el informe de estos mismos tratamientos. Por ende, el tratamiento fisioterapéutico y el tratamiento en terapia física son pues equivalentes. Estamos hablando de que sí existe la fisioterapia, incluso dentro del cargo que ellos dicen que sí, efectivamente tenemos, ¿no? Luego tenemos el Día del Fisioterapeuta Peruano, tanto es Saludo y Minsa nos saludan como el Día del Fisioterapeuta Peruano, y vemos las imágenes respectivas a nuestra profesión, una persona haciendo ejercicios, movilizaciones, y les puse esta imagen porque también quisiera que vayamos analizando, viendo si es importante, no es importante, qué opinan ustedes, tal vez no es necesario, pero cuando saludan al Día del Tecnólogo Médico, como estamos viendo, este, y lo que he escuchado algunas veces, ¿no? Que dicen, no, el fisioterapeuta también es de tecnología médica porque aplica la tecnología médica. Entonces, claro, cuando tú hablas del Día del Tecnólogo Médico y pones al fisioterapeuta con tu máquina combinada, entonces dices, claro, el fisioterapeuta también usa tecnología médica, ¿no? Pero ahí entramos un poco, ahí sí tendríamos que podernos analizar. Entonces, más allá de qué es tecnología médica o qué es fisioterapia, sí existe la fisioterapia, existe el Día del Fisioterapeuta Peruano, existe el Parque del Fisioterapeuta, y cuando queremos meter o cuando queremos hablar del tecnólogo médico, no sé qué opinan ustedes, si voy a aceptar un ratito a alguien, listo. Si bien ellos pueden hablar de la tecnología médica en terapia física y rehabilitación, pues sabemos que es el equivalente al fisioterapeuta, ¿no? Y cuando buscamos la definición, ¿no? Dicen, no, ya está definida la carrera, ya está definida la tecnología médica, pues entramos a este detalle, pues, ¿qué dice exactamente? Ya hemos visto que por un lado dice la ciencia de la tecnología médica, ¿no? Por otro lado, ¿qué dice que es la tecnología médica? La definen en su propuesta de reglamento, ¿no? La tecnología médica es una profesión del campo de la ciencia, el campo de la salud, que está conformada por un conjunto de áreas, ¿no? Pero en general no define exactamente qué es tecnología médica. Habla del conocimiento científico, tecnológico, ¿no? Del acto del tecnólogo médico,
Después, en el mismo reglamento del colegio, el reglamento interno, habla de qué es la tecnología médica. Bueno, habla de que los tecnólogos médicos están aptos para ejercer en las áreas, pero no define exactamente qué es para ellos tecnología médica, ni como ciencia de la tecnología médica. Incluso si uno quiere buscar más, más definiciones específicas, académicas, no las va a encontrar como tal, va a encontrar otras cosas relacionadas a la tecnología como tecnología y no como profesión. En Wikipedia les he puesto así nada más un ejemplo, un ejemplo de lo que ponen. Ustedes saben que Wikipedia es una página donde uno puede ir modificando las cosas, e incluso les he puesto este detalle porque si bien en ningún otro país, ni en los que están descritos acá, hablan de la terapia física dentro de tecnología médica, solo en Perú, ¿no? Pero eso no deslinda que exista la terapia física, ¿no? La fisioterapia, como palabra. Y como le decía, lo que habíamos comentado la vez pasada también un poco con el licenciado Sergio Bravo, es eso, ¿no? De que ciencia y tecnología son dos cosas diferentes. No podemos decir que existe la ciencia de la tecnología médica, pero es lo que actualmente está definido por ley, pero que esté definido en la ley del Colegio de Tecnólogos Médicos no necesariamente es cierto, porque hay que comenzar a analizar y realmente ser los profesionales los que estamos trabajando en estas normativas, ¿no? Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna opinión con respecto al primer punto, que era sobre que la profesión ya está definida por ley y que no debemos dejarnos llevar por lo que se diga en el extranjero. ¿Alguien tiene una opinión? Fue el 17 de julio. Bueno, pasamos al segundo punto, que es que se dice, ¿no? Que ya hay clasificadores de cargos y un perfil de puestos en salud, ¿no? Y que ponemos en peligro nuestro trabajo porque nosotros entramos a una convocatoria para ser tecnólogos médicos en terapia física. Sería bueno ver si realmente existe la fisioterapia. La semana pasada evaluamos el caso del fisioterapista del IPS, del Seguro Social, y ahí pudimos ver en las normas que dentro de los profesionales comprendidos en las leyes, en la normativa, el marco normativo de los profesionales de la salud, está el tecnólogo médico, pero también estaba el fisioterapista, que era el fisioterapeuta del IPS. Sabemos que el fisioterapeuta del IPS, ya lo revisamos la semana pasada, luego hizo las validaciones necesarias para obtener el título universitario, pero su formación era equivalente a la de un profesional de la salud, ¿no? Entonces, por eso es que en las normas todavía existe el fisioterapista del IPS, por eso es que a nivel remunerativo incluso está por encima de los otros profesionales técnicos, ¿no? Porque es considerado otro, y sus funciones son equivalentes al del tecnólogo médico de física. Pues a veces hablan de que habrán duplicidad de funciones, que habrán dos profesionales que hacen lo mismo, pero a veces se olvidan de que ya existe el perfil del fisioterapista del IPS, que es único, exclusivo, y que aparte existe otro que es el tecnólogo médico en rehabilitación. Entonces, en salud, cuando dicen ya existe el perfil de puestos, sí, existe el perfil de puestos, pero existe el fisioterapista de Chan, el fisioterapista que son los del IPS, incluso los otros donde se les está atribuyendo a veces las funciones de el tecnólogo médico en terapia física. Entonces ya existe esas, entre comillas, duplicidad de funciones, o no hay necesariamente un único perfil que nos proteja o que nos defina dentro de todos, ¿no? Lo otro es que dentro de este perfil, y podemos entrar, existe la fisioterapia como tal. Entonces, cuando dicen no existe la fisioterapia, no están formados los fisioterapeutas, no se forman fisioterapeutas, bueno, podemos ver que el tecnólogo médico en rehabilitación hace fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Que es lo mismo a terapia física y rehabilitación. Entonces, cuando quieren desconocer, no, la fisioterapia no existe, solo existe lo que es terapia física, a veces es un poco contradictorio porque sí existe el trabajo de la fisioterapia y rehabilitación para el tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. E incluso ya vimos en su momento que este puesto puede ser ocupado por cualquiera de las 6 áreas, pero más allá de eso, también vamos a ver los procedimientos médicos. Entonces, en los procedimientos médicos y sanitarios, ahí está definido
el trabajo de la fisioterapia de suelo pélvico, la fisioterapia odontoestomatológica, la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia cardiovascular. Entonces, dentro de los procedimientos en medicina física y rehabilitación, lo que hace el tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación, que son ejercicios terapéuticos, terapia manual, también hace fisioterapia. Entonces, sí se hace fisioterapia en el Perú. No solamente están los perfiles de fisioterapia, que se hace fisioterapia, sino que están los procedimientos de fisioterapia. Y son procesos, son perfiles que definen el acto del actual tecnólogo médico en terapia y rehabilitación, que viene a ser lo mismo, es el fisioterapeuta. El problema que hemos mencionado varias veces y que a veces nos están preguntando por qué no se puede denunciar algunos actos que se denominan fisioterapia, es porque efectivamente la ley del tecnólogo médico lo único que protege en su momento, y está efectivamente por la ley, se prohíbe la utilización de la denominación tecnólogo médico. Entonces no existe una ley que proteja el término de fisioterapia o fisioterapeuta, porque lo que protege actualmente la ley como ley, ¿no? Que está en la punta hemos visto esta pirámide de normas, de los tratados internacionales, es una ley, ¿no? Entonces, la ley debería protegernos, pero lamentablemente actualmente no lo define así, ¿no? Solo define el término tecnólogo médico. A pesar de que han habido acciones, a pesar de que han habido denuncias contra el intrusismo, contra los que usan el término fisioterapia para estos cursos, a pesar que se ha hecho, sigue siendo poco visible. Hemos visto que se está tratando de trabajar en ello. Poco a poco hemos visto ya que los institutos, la publicidad también ha ido cambiando un poco, ya hablan de estudia técnica en fisioterapia, pero se ofrece obviamente como carrera profesional fisioterapia y rehabilitación. Y si bien todavía hay mucha confusión y hay mucho trabajo por hacer, decir que solo la fisioterapia es técnica, ¿por qué? Porque los institutos ofrecen la fisioterapia y las universidades ofrecen tecnología médica en terapia física y rehabilitación, puede resultar incluso no es coherente, porque al final fisioterapia y terapia física, como hemos estado viendo, es prácticamente lo mismo a nivel de perfiles también, ¿no? Para terminar con este punto, mencionarles un poquito lo que dice el reglamento actual del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, ¿no? Porque varias veces, incluso para que lo tengan presente, ya que muchas veces se ha consultado esto, ¿no? Pero el colegio puede regular los sueldos, no puede regular los sueldos. Bueno, acá el Consejo Nacional de un colegio profesional puede fijar remuneraciones al personal administrativo y también puede elaborar y modificar la tabla referencial de honorarios. Uy, ¿me escucha? Sí, porque podrían silenciar a Janet. A ver, dame un segundo, voy a ponerle administradora. Ya está. Listo. Entonces, lo que podemos ver es que sí, efectivamente, el colegio actual puede elaborar y modificar tablas referenciales de honorarios profesionales mínimos al tecnólogo médico. Entonces, cuando uno dice, no se puede fijar el sueldo mínimo, claro, no te pueden obligar, pero puede elaborar, modificar y abogar por eso, porque para eso tienen esta autoridad o estas funciones, ¿no? Bueno, aparte que ellos fijan sus propias remuneraciones internas y sus honorarios internos, ellos deben coordinar con las universidades, y aquí vamos a entrar al tercer punto, es cómo se trabaja el perfil, porque al final uno tiene que trabajar el perfil profesional. Yo he escuchado muchas veces que lo que importa es el creditaje, no importa el nombre, a ver, pero sí, un ratito, ya está. Pero sí, pero al final, si no importa, vamos a ver qué es lo que está pasando con las universidades, ¿no? El colegio sí, desde el Consejo Nacional, no necesariamente de los consejos regionales, porque si no, habla con tu consejo regional. Yo sé que es una manera quizás más corta para trabajar a nivel local, pero también es una atribución del Consejo Nacional tener estas acciones que nos puedan proteger como fisioterapeutas. Como hemos visto, si bien ahora no lo pueden proteger, pero vamos a ver que está sucediendo otra cosa, que también están atentando contra el uso de la palabra fisioterapia, ¿no? Solo por dar un ejemplo, una universidad del señor Zipán, que está básicamente manejada por personas muy cercanas al colegio,
en vez de, yo sé que cada universidad es autónoma y eso es algo que vamos a mencionar también para el siguiente punto. Todas las universidades son autónomas para poder decidir cómo va a ser su programa académico, el título de su carrera. Hay muchas cosas que quizás ellos pueden ser manejarlo de manera autónoma, pero por ejemplo hablan del abordaje fisioterapéutico, pero en todo el resto de la malla han querido borrar la palabra fisioterapia. ¿Sí? Como hemos constantemente mencionado que las mallas curriculares durante los años anteriores siempre han tenido la palabra fisioterapia, eh, puedo equivocarme, ¿no? Puedo equivocarme, es algo que estamos analizando y que es bueno analizar entre todos. Al final, en vez de querer poner fisioterapia pediátrica, fisioterapia deportiva, fisioterapia en el adulto mayor, fisioterapia cardiorrespiratoria, han querido quitar el término fisioterapia para decir que el tecnólogo médico no hace fisioterapia y han puesto palabras como neurofisiopatología terapéutica del deporte de alto rendimiento, ¿no? Neurofisioterapéutica en persona mayor, ¿no? Ni siquiera adulta mayor, neurofisiopatología terapéutica cardiorrespiratoria, y todo esto en un afán de negar que existe la fisioterapia, ¿no? Pero finalmente tienen un curso que es abordaje fisioterapéutico, ¿no? Ahora, pueden haber otros criterios quizás, pero vemos que hay un completo abandono a la palabra fisioterapia y ellos mismos se quieren negar que existe la fisioterapia, pero vamos a seguir viendo que existe la fisioterapia en el Perú, ¿no? Pero hasta aquí no sé si alguien tiene una observación, alguna consulta sobre, sobre el tema Bueno, de los ya perfiles tomando de por encima puestos. sus puntos. Listo. Bueno, y el tercer punto de los 5 puntos que tenemos para conversar hoy día es el de las universidades, ¿no? Se dice que no existen universidades que formen licenciados en fisioterapia, ¿no? Y que SUNEDU ya se ha pronunciado y que SUNEDU ha rechazado el cambio de denominación, ¿no? Va a haber un caos en SUNEDU, ¿no? Primero recordemos que ningún título que ya existe se va a modificar, ¿no? No es como en su momento se hizo con los fisioterapistas del IPS, ¿no? Que los fisioterapeutas del IPS tenían que sacar un título universitario y ellos tuvieron que hacer un año más para homologar. Entonces se dicen cosas como que vas a tener que volver a estudiar, que tu título no va a servir, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es que el caos en SUNEDU a nivel normativo y por títulos podría decirse que incluso ya existe y no es un caos. Existen una cantidad inmensa de títulos universitarios para el terapeuta físico, ¿no? Existen desde el 2015 hasta el 2023 54 títulos inscritos, ¿no? En esa época, no necesariamente emitidos, pero sí registrados, que dicen licenciado en tecnología médica con especial en terapia física, 804 títulos que dicen licenciado en tecnología médica con especialidad en terapia física. Tenemos 826 títulos registrados en esos años, ¿no? Que dicen licenciado en tecnología médica, o sea, tenemos una gran variedad de títulos, tecnólogo médico especialidad con terapia, y realmente los títulos son variados, ¿no? Entonces, decir que un título con una palabra X va a generar más confusión, a veces sirve más para asustar a la gente que para realmente dar una razón para que no existe un colegio, ¿no? Vemos que las universidades sí forman fisioterapeutas, más allá, vamos a ver por qué el título no sale como fisioterapia, pero las mallas curriculares, como lo hemos dicho hace muchos años, sí forman fisioterapeutas, sí existe la fisioterapia dentro de las mallas y dentro de las universidades, existe el evaluación diagnóstico fisioterapéutico, existen los internados en fisioterapia, existe física para fisioterapeutas, fisioterapia neurológica, fisioterapia deportiva, vamos a ver que existe bases y principios de la fisioterapia, ejercicios fisioterapéuticos. Vamos a ver vamos a ver en todas estas mallas de terapia física en las universidades del Perú que todas tienen la palabra fisioterapia dentro de sus mallas. Entonces sí se forman fisioterapeutas en las universidades, ¿no? En su momento, cuando fue rectora de la UTP, la doctora Graciela Risco, que en su momento también fue parte de la UPC, de la parte administrativa, ella dice, o sea, se forman terapeutas físicos o fisioterapeutas, ¿no? Están convencidos de que tener el colegio nos va a ayudar para que podamos realmente poder emitir el título. Pero ¿por qué el título profesional por ahora no puede salir como fisioterapia? Uno dice, pero lo pueden hacer, sí, las universidades lo pueden hacer, tienen la autonomía y la capacidad. Las universidades pueden emitir los títulos de terapia física y lo han querido hacer.
El tema es que ¿por qué no los pueden emitir? Una razón es, y la única razón es porque el Colegio de Tecnólogos Médicos actualmente no los va a recibir, ¿no? Y no existe un colegio que reciba estos títulos de fisioterapeuta. Entonces, por más que una universidad tenga la autonomía y la libertad de poder emitir el título universitario de fisioterapeuta o de terapeuta físico, como en su momento se ha querido hacer, la limitación para que se pueda hacer se pueda emitir este título no es SUNEDU, no es que la universidad no quiera o que SUNEDU no quiera. El único limitante es que el Colegio de Tecnólogos Médicos no quiere porque dice no los voy a recibir. Y cuando uno dice ya, entonces queremos un colegio de fisioterapeutas para que el colegio sí pueda recibir el título de fisioterapeuta o terapeuta físico, ellos dicen no, pero no permiten que se cree este colegio porque va contra su institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en SUNEDU? SUNEDU no tiene ningún problema, como decimos. Es más, cuando ya se ha querido, cuando lo último que se puso en el 2022, por ejemplo, es que se cambió el bachiller. Antes los bachilleres decía tecnólogo médico, pero ahora por las mismas observaciones y las mismas necesidades de regular, se ha hecho de que o me pueden corregir quizás los que están en la Villarreal, simplemente se le escribe a la SUNEDU, se le dice, mira, el bachiller ya no va a ser solo bachiller en tecnólogo médico, ahora va a ser bachiller tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación, ¿no? ¿Podrá alguien explicarme qué pasó ahí? ¿Por qué? Pero SUNEDU no se ha hecho bolas. SUNEDU dice, a ver, ¿por qué? No, es que el Colegio de Tecnólogos Médicos mandó una carta pidiendo, escribiendo tantas cosas, ya. Bueno, se mandó una carta. Si alguien tiene el detalle completo, bienvenido sea. Por ejemplo, tenemos otra universidad, que es la Universidad Autónoma de Lima, que su programa se llama Tecnología Médica, Fisioterapia y Rehabilitación. Entonces, el programa, la carrera se llama Fisioterapia y Rehabilitación, ¿no? El grado académico es Tecnología Médica, ¿no? Y el título otorgado es Licenciado en Tecnología Médica en el área de terapia física. Antes era en fisioterapia, pero ahora lo han cambiado a terapia física. ¿Y por qué cambiaron el título? Porque ellos estaban emitiendo o querían emitir el título de Tecnología Médica, área de fisioterapia y rehabilitación. Si tú ves el documento de SUNEDU, lo que dice SUNEDU es que el Colegio Regional 1 mandó una carta el 21 de agosto del 2017, perdón, Consejo Regional 3, pidiendo de que se haga el cambio de denominación, ¿no? Entonces, es el colegio el que pide que el título ya no diga fisioterapia, sino terapia física y rehabilitación. No es que la universidad no haya querido, más bien la universidad tenía el título de fisioterapia y rehabilitación. No es que la SUNEDU se haya molestado, no, simplemente la SUNEDU cambiar porque el colegio pidió el cambio de denominación. Vamos a ver el detalle. ¿Por qué? ¿Por qué el colegio pide este cambio de denominación? ¿No? Pasó con la Universidad del Norte y en su momento con el arzobispo Loaiza. El título que quería emitir la UPN era terapia física y rehabilitación, ¿no? Y el bachiller terapia física y rehabilitación. Al final, ¿qué hicieron? Igual que en su momento el UPC, el bachiller es en terapia física y rehabilitación, el mío, por ejemplo, es terapia física, pero el título tiene que ser tecnología médica especialidad, tecnología médica. Entonces, la universidad sí puede emitir los títulos, pero ¿qué ha pasado? El Colegio de Tecnólogos Médicos impide que los egresados, dice, lo cual este título impide que los egresados puedan acceder a la colegiatura y en consecuencia ejercer dicha profesión. ¿Por qué? Porque sí, los profesionales de la salud tienen que tener una colegiatura y una habilidad para ejercer. Entonces, para estar colegiados tiene que haber un colegio profesional que acepte estos títulos. Antes no era necesario, los colegios cuando se fueron creando en su momento, tú podías ejercer sin necesidad de tener un colegio porque no existían todos los colegios que tenemos ahora. Pero ahora, el día de hoy, si no estás colegiado, pues estás, entre comillas, impedido de ejercer la profesión de salud. Entonces, no, lo que necesitamos es un colegio que recibe estos títulos. SUNEDU no se hace bolas, la universidad no se hace bolas. Los únicos problemas acá son que hay un colegio que los reciba y que acepte esas denominaciones. Y aquí viene el tema de denominación, que es lo que vamos a ver más adelante. Las colegiaturas, como hemos visto al comienzo, hay un montón de títulos. Voy a regresar. ¿Ven todos estos títulos? Todos estos títulos variados y diversos están aceptados en el colegio. Es decir, que el colegio puede recibir todos los títulos que considere que son equivalentes al perfil profesional de su colegio. Vamos a ver casos similares en el colegio de odontólogos, por ejemplo. Tenemos un colegio de odontólogos que recibe los títulos de cirujano dentista,
pero puedes recibir, por ejemplo, en Cayetano se llama estomatología, en la UPC te dan el bachiller de odontología, en la Universidad Científica del Sur te dan el bachiller en estomatología, odontología. Entonces vemos que hasta para una profesión, que es el colegio odontológico, los títulos que se reciben como títulos son de cirujano dentista, ¿no? Y la profesión como carrera universitaria en las universidades, la carrera se puede llamar odontología, estomatología, tiene variedad. Entonces, estas limitaciones de denominación, como lo llaman ellos, denominación, es bien controversial y es bien limitante, no tanto ni por SUNEDU ni por otro lado, más que por el mismo colegio profesional, ¿no? Pasa lo mismo con el colegio de periodistas. Tú para ser del colegio de periodistas puedes tener el título de periodismo o ciencias de la comunicación, ¿no? Para hacer el colegio de profesores puedes tener diferentes, puede ser educación primaria, educación inicial, hay diferentes títulos. Entonces, no es tanto el tema del título que está en el nombre que está en tu título universitario, y ese es un tema que tenemos que ir analizando. ¿Realmente es un problema el título en sí? Los títulos pueden decir fisioterapeuta y eso va a limitar que me colegie. ¿Quién realmente está limitando la colegiación o emisión de estos títulos universitarios? Y aquí vamos a entrar a la reválida de títulos, porque si tú dices que la fisioterapia no existe o no se forman fisioterapeutas o licenciados en fisioterapia, ¿qué pasa con la revalidación de títulos? Y ahí vamos a entrar al cuarto punto. No sé si alguien de los que está presente quiera comentar algo sobre los títulos o lo que he comentado. Sí, Jesús Calderón, te escuchamos. Buenas noches a todos, saludos a todos los fisioterapeutas del Perú. Mi duda es la siguiente, entonces, si el colegio opone o presiona a las universidades, entonces no quiere decir que son tan autónomas, ¿no? Si ha logrado que cambien la denominación, ¿no? Entonces mi pregunta es que realmente está viendo el desechar la palabra fisioterapia, ¿no? Que en sí eso es lo que realmente yo hago, ¿no? Y me orgullezco, ¿no? Porque no fue eh, una opción, sino fue una decisión estudiar fisioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo parar este detalle, ¿no? Que yo creo que muchos somos, como algo de 500, 1000 y más, ¿no? Fisioterapeutas que queremos el colegio de fisioterapeutas, pero son años que se está alargando, ¿no? Y mucho más, ¿no? A este colegio no tan siniestro, ¿no? Que asusta, ¿no? Y realmente intimida, ¿no? A los directores de escuela, de repente eh, coordinadores, ¿no? Entonces, invoco, ¿no? A los colegas, ¿no? Hacer fuerza, ¿no? Que pare esto, ¿no? ¿Y para qué? Para poder homologar, ¿no? A nivel internacional también nuestros títulos, ¿no? Muchas gracias. Sí, y es válida la pregunta y la duda, porque siempre ha surgido eso, ¿no? Primero se tiene que crear el colegio o primero se crea la carrera, porque ellos dicen la carrera no existe, ¿no? Y sí, o sea, la carrera sí existe, solo que la denominación no está aceptada, no aceptan esa denominación porque quieren que solo se quede como terapia física, que no es lo mismo que fisioterapia, ¿no? Entonces, cuando la universidad quiere emitir el título, por último, la universidad en su autonomía, porque la tiene, o sea, la puede hacer, la universidad puede hacer el título, nadie puede decirle que no. El problema es después. Ya la universidad, en aras de su autonomía, decide darle al título a María Rospiles. Se llama María Rospiles y toma tu título de fisioterapeuta. Entonces yo con mi título de fisioterapeuta puedo ejercer la profesión, no puedo ejercerla porque los profesionales de la salud por ley deben estar colegiados y habilitados, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces, yo necesito colegiarme para ejercer la profesión ejercer una profesión de la salud. Entonces, para poder ejercerla, necesitaría, el Colegio de Tecnólogos Médicos podría colegiarme, sí, porque dice, bueno, el título de fisioterapia es equivalente al de tecnólogo médico en terapia física, es equivalente, bueno, también te puedes colegiar, no habría problemas, ¿no? Porque es lo que hacen con los del extranjero. Viene una persona del extranjero
con su título de fisioterapeuta y acaso le dicen, no, no dice tecnología médica. No, no pueden hacer eso. Tienen que recibirlo porque es el perfil equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen las equivalencias, dicen, ah, mira, el fisioterapeuta de España o el fisioterapeuta de Ecuador o de donde fuera, ah, es equivalente al tecnólogo en terapia física. Ah, ya, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente, pero ese es el tema. Mientras no hay un colegio que acepte este título de fisioterapeuta, en teoría no se podría ejercer una profesión de la salud, ¿no? Y mientras no hay un colegio, ahí vienen a veces los problemas, creo yo, que a veces ni siquiera tendría que ser necesario, que lo vamos a hacer lo que pasó con urgencias médicas, que pasó con la carrera. También se creó una carrera y no pudo ejercer porque no había colegio que lo reciba. Y la idea es que no pasemos por eso, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un cambio de denominación, se tiene que crear un colegio. Ahí está un poco la discusión, porque algunos dicen, ¿es necesario? ¿No es necesario? No sé si alguien más tiene una opinión al respecto. Listo. Entonces, si bien como digo, más que nada la aceptación o no aceptación de los términos equivalentes depende de los colegios profesionales y no tanto de otras cosas, vamos a ver qué pasa con la revalidación, como hemos dicho, ¿no? Porque, regreso acá, los colegios reciben títulos del extranjero. Entonces, ¿qué pasa con los títulos del extranjero? Y en este caso también las especialidades. Dice, quieren convertir la denominación a fisioterapia. ¿Qué significa que el tecnólogo médico de terapia física cambie de denominación o al menos se considere equivalente al fisioterapeuta, ¿no? Al querer esto, dice que queremos nosotros obligar, ¿no? A que 7,000 personas formen parte de un colegio de fisioterapeutas, ¿no? Y hacer esto es entorpecer el derecho a la identidad. Entonces, cuando hablamos de derecho a la identidad, es un tema bien delicado. Cuando hemos visto derechos humanos, siempre hablamos de derechos donde comienza tu derecho y dónde termina, ¿no? Con respecto a los derechos del otro. Entonces, tu derecho a la identidad como tecnólogo médico limita mi derecho a la identidad como fisioterapeuta. Entonces, cuando hablamos de derecho a la identidad tuya y mía, entramos en un conflicto ético, y más que ético, legal, ¿no? Y no es ilegal buscar la identidad del fisioterapeuta, como lo dicen, tampoco es inconstitucional. Al contrario, es no solamente legal constitucional, sino que además es legítimo, porque las segundas especialidades, como estamos viendo, son de terapia física o fisioterapia. Entonces, ¿qué hace el colegio con su reglamento? Reconoce la denominación oficial. Ok, la denominación oficial es fisioterapia del adulto mayor, ¿no? Y otra denominación, tal, ¿no? Entonces, fisioterapia cardiorrespiratoria, otras denominaciones. Fisioterapia neurológica, otra denominación, fisioterapia en neurorehabilitación. Terapia manual, fisioterapia manual ortopédica. Entonces, vemos que es válido reconocer otras denominaciones. Decir que solo existe una denominación es contradecir lo mismo que tú estás haciendo con tus especialidades. Decir que las universidades no enseñan fisioterapia o no forman licenciados en fisioterapia es también desconocer que tú reconoces las especialidades en fisioterapia. Sí se forman fisioterapeutas en la universidad, sí existe la denominación universitaria de fisioterapia. También en el tema de las homologaciones, de las reválidas del extranjero, como dicen, ya no veamos el título, veamos el creditaje, ya. Incluso viendo el creditaje, por obvias razones sí se están formando fisioterapeutas con otro nombre, ¿no? Pero si la carrera ya existe, la carrera de fisioterapia ya existe, solo que bajo otro nombre, otra denominación. Entonces, decir que la fisioterapia no existe es desconocer que todos estos fisioterapeutas del extranjero, cuando han venido al Perú, no han salido. O cuando el tecnólogo médico, en este caso, por ejemplo, yo tengo el título de tecnólogo médico, pero tengo que homologar al título de fisioterapeuta, porque mi formación es de fisioterapia. No, o sea, tengo el título, la denominación, una denominación, pero al final la formación es otra. Y ya para ir un poco también al tema internacional, como lo comentamos en su momento en la presentación del Congreso, esta es una investigación hecha por un tecnólogo médico del Colegio de Tecnólogo Médico del Perú, del Consejo Regional 1, miembro del Comité de Asuntos Científicos. Entonces te das cuenta que a nivel científico, reconocido por el mismo Colegio de Tecnólogos Médicos, existe la fisioterapia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta,
¿qué dicen? El tratamiento fisioterapéutico está relacionado, bueno, la adherencia al tratamiento no tiene que ver solo con el fisioterapeuta, ¿no? Sino que también con cualquier otro profesional, entendiendo el compromiso sincero y honesto del paciente y considerando los consejos del fisioterapeuta. Entonces, terminas entendiendo de que el término de este profesional es fisioterapeuta, ¿no? Y cuando tú investigas, cuando tú quieres hacer investigación y docencia, universidad y la parte científica profesional, el término adecuado es fisioterapeuta. O sea, la fisioterapia sí existe en el Perú y está reconocida de diferentes maneras, pero se sigue tratando de negar esta denominación. Y se supone que reconocer esta denominación va a implicar un riesgo. No. A nivel internacional, efectivamente lo estamos viendo, la World Physiotherapy, la OMS, todos están reconociendo el término de fisioterapeuta como un profesional de nivel inicial. ¿Qué significa esto? Que el fisioterapeuta se forma como fisioterapeuta, no es una especialidad, no es una segunda especialidad, no es un área de otro grupo profesional, no, es una formación de nivel inicial, está reconocida como una formación de base, no como una especialidad, ¿no? Incluso como hemos mencionado en su momento, el, el fisioterapeuta es un profesional como el médico, el fisiatra, por ejemplo, sí es una especialidad de la medicina, entonces tiene otro código, si se dan cuenta, una especialidad va teniendo otros códigos, pero lo que es laboratorio es otra cosa totalmente diferente, que es el tecnólogo médico en laboratorio. Entonces, hay que entender que el fisioterapeuta es un especialista de la salud, pero tiene su propia formación de base, es una formación inicial, no es una especialidad de otra. Y ya para entrarnos en Perú, si bien esto es no solo a nivel internacional, sino esto está reconocido, esta clasificación está reconocida por el INEI, en el INEI está reconocido el término fisioterapeuta, no solamente el INEI como Instituto Nacional de Estadística, sino que a nivel de SUNAT, a nivel laboral, también, cuando vemos el clasificador de ocupaciones, el fisioterapeuta también está con un código específico. Aparte están los otros profesionales, ¿no? Pero tienes el fisioterapeuta dentro del marco legal. Tienes el profesor de educación superior, que es fisioterapia, ¿no? Si tú sigues yendo a si tú sigues yendo a diferentes áreas de las diferentes documentos de la SUNAT, vas a encontrar que tecnología de diagnóstico y tratamiento es todo un grupo donde está laboratorio y radiología, y que en otro lado está terapia de rehabilitación. ¿Y qué incluye, por ejemplo, terapia y rehabilitación? Está, bueno, fisioterapia, lenguaje ocupacional, pero está la palabra fisioterapia. Dice tecnología médica con especialidad en fisioterapia, tecnología médica con especialidad en fisioterapia y rehabilitación, tecnología médica con especialidad en terapia de la comunicación y lenguaje. Pero la fisioterapia está, o sea, el término existe, como tecnología médica también, dentro de las universidades también, dentro de las clasificaciones laborales también. Está en la SUNAT, está en el INEI. Y esto no es una idea, como a veces dicen, no, solamente es ustedes, un grupo de personas que aisladamente lo quieren hacer, ¿no? Esto es una respuesta a una llamada internacional, a una llamada a la acción a nivel mundial que es para uniformizar los perfiles del fisioterapeuta, ¿no? Si bien cada país tiene sus propias metas, tiene sus propias luchas, tiene su propia situación, su propia realidad, sus propias necesidades, cada país tiene un entorno específico, pues todos estamos trabajando en conjunto para hacer lo mismo, para mejorar nuestros perfiles, para poder hacer de nuestra profesión una mejor herramienta de ayuda a la población para el desarrollo, ¿no? Y dentro de estas cosas, mundiales que se está trabajando con la World Physiotherapy es revisar la práctica de fisioterapia existente en cada país. Entonces, cuando tú revisas qué pasa con la fisioterapia en el Perú, vienen y dicen, oye, el fisioterapeuta se llama tecnólogo médico, no, hay que mejorar esto. Por eso es que la World Physiotherapy viene a Perú a ayudarnos a regular, a mejorar, ¿no? Y no es que al Perú se le ocurrió, es que estamos en un mundo globalizado donde todos estamos apuntando a lo mismo, a mejorar, a desarrollarnos, a crear mejores oportunidades educativas, a mejorar nuestros perfiles profesionales, a mejorar el país y nuestros servicios con los que ofrecemos nuestro país. Y todo esto está, es un llamado a nosotros como peruanos para seguir trabajando por este cambio. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna opinión.
Jesús, ¿si es con la mano arriba o se quedó arriba? O sea, se quedó allá. Sí, te escuchamos. Nuevamente, al momento que mencionaste, cuando hablas de educación y la SUNAT, me llamó la atención porque, ejemplo, yo estoy en provincias, estuve coordinador en un hospital, ¿no? De muchísimos años acá, en el cual la denominación que tenían de fisioterapia ni siquiera era como fisioterapeuta, sino era de terapista uno, ¿no? Eh, Denominación al cargo, no título, no dice título como tecnólogo médico, slash Instituto Chan Chan, ¿no? Y así yo lo he encontrado, ¿ah? Ahora, si tú me dices, ¿no? Que eso lo estás viendo en la SUNAT mismo, ¿no? No sé, me ha parecido extraño, o es que las otras entidades públicas, ¿no? Porque la SUNAT es una entidad pública para la creación de los perfiles profesionales, no corrobora. Porque ahí tú te me estás diciendo docencia también, ¿no? En fisioterapia, que es otro rubro también, ¿no? Y mencionaste anteriormente, ¿no? Que el que es docente podría ser pedagogo también, ¿no? Entonces podría tener una eh, doble colegio, ¿no? Podría pertenecer también al colegio de profesores. No sé, me entró esa duda, ¿no? Quisiera que por favor me aclare. No, estos códigos son para describir cuál es la ocupación que estás teniendo ahorita, cuál es el trabajo que estás ejerciendo. No es tu perfil de puesto. El perfil de puesto es cómo se organiza una institución para definir qué cosas va a hacer cada persona y a quién le va a dar a quién le reporta sus acciones, el grado de dependencia orgánica, jerárquica, las funciones y qué tipo de personas, qué características necesita una persona para ocupar este puesto. Una cosa son los perfiles de puestos que están dentro del manual de perfiles de puestos de la organización, y otra cosa es esto de la SUNAT, que ya es más a nivel de registrar cuando tú pagas tus impuestos, ¿no? Cuando tú dices cuál es la actividad económica que estás realizando, cómo es que estás ganando dinero. Estos son los códigos con los que se registra la actividad o la ocupación que tú estás ejerciendo para ganar dinero. Entonces, esto de la SUNAT tiene que ver más con la parte económica del movimiento del dinero, cómo tú pagas tus impuestos, qué actividad económica estás realizando. Mientras que lo que tú me dices, que es el perfil de puestos, es la parte ya organizacional, cómo un hospital distribuye las funciones, cómo organiza los diferentes puestos a nivel jerárquico, quién está por encima de quién, y qué personas o cuáles son las características que debe tener una persona para ocupar un puesto específico, ¿no? Entre otras cosas. Y dentro de eso, por ejemplo, el que tú me dices fisioterapista de Chan Chan en salud, ¿no? Por ejemplo, ese es un puesto, fisioterapista Chan Chan, que tiene una categoría remunerativa específica, ¿no? El, el fisioterapista como fisioterapista es un perfil que está para el fisioterapista que egresó de la escuela del IPS, ¿no? Que como hemos dicho, el fisioterapista del IPS y el terapista ocupacional del IPS es un profesional considerado dentro está considerado un profesional de salud, no es un profesional técnico, es un profesional de la salud por la historia formativa que tiene, incluso previa, se formaban antes de que exista el tecnólogo médico en terapia física, ¿no? Es una formación diferente y también muy buena. Entonces, estos son los perfiles de puestos, ¿no? Entonces, esto es lo que se define por organización. Cada hospital tiene su propia manera de organizarse y genera sus propios perfiles. La clínica internacional puede tener un perfil específico para los profesionales, la otra clínica otro, un centro pequeño puede tener otra. Hay muchos perfiles, cada clínica, centro, hospital define eso dentro de su organización. Obviamente hay unos básicos que los da el MINSA, ¿no? Y bueno, salud tiene su propio perfil, pero más o menos es así como, esos son los perfiles. No, lo de la SUNAT es más a nivel tributario, pero como vemos sí existe la actividad económica del fisioterapeuta, ¿no? Eh, Hasta ahí no sé si se entendió, se entendió o no mucho.
Y ya para terminar y no aburrirlos de escucharlos quizás un poco más, lo último que se dice era lo de la representatividad, ¿no? Y quizás dejarles esta información, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que quisiéramos que nos pregunten, que la democracia, y efectivamente en su momento los decanos nacionales han sido tecnólogos médicos en terapia física, pero como hemos visto también el actual decano, por más que a veces uno quiera o piense alguna cosa, una vez que ocupas un cargo, un puesto específico, te ves limitado por otras razones, ¿no? Incluso sabemos que lo que más limita que ahorita nos dejen crear un propio colegio es la cantidad que somos dentro del Colegio de Tecnólogos Médicos y eso obviamente genera un déficit económico, un cambio considerable en el ingreso del actual Colegio de Tecnólogos Médicos, pero decir que no hay representatividad o si hay representatividad, entonces tendríamos que irnos a los votos, a la democracia, preguntarle uno por uno, ¿no? O ver de qué manera, saber exactamente quiénes quieren y quiénes no, ¿no? Actualmente no tenemos una data real, ¿no? Pero en su momento se estimó, ¿no? Con una encuesta a través del colectivo hace unos años. Y bueno, de todos los que participaron, incluyendo los tecnólogos médicos, estaban de acuerdo. Ahora, esa es una muestra muy pequeña, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, al colegio actual, al decano actual, si vemos, ellos dicen, son 7.000 fisioterapeutas o tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación. De los 7.000 tecnólogos, y son 20.000 tecnólogos médicos en general, ellos dicen, nosotros representamos a 20.000 profesionales. Sin embargo, de los 20.000 profesionales que representa el colegio, en las últimas elecciones solo votaron 8.400, ¿no? Entonces, menos de la mitad de los profesionales que tú representas han votado en tus elecciones. Y de la mitad que votaron, prácticamente la mitad tuvieron votos nulos o en blanco. Entonces, si nos vamos a poner a hablar de representatividades, sería bueno también revisar estos números, quién representa a quién, ¿no? Porque ustedes son 60 que representan a 60 personas, ¿no? ¿Y tú representas a cuántos? A 7.000, claro, legalmente sí, porque al final es un voto, pero cuando hablamos de representatividad, sería bueno revisar y pedir eso, ¿no? No podemos, creo yo, ni ellos atribuirse que representan a los 7.000 quizás y nosotros tampoco, ¿no? Entonces, para no hablar en eso, sería bueno tener una data un poco más real de qué es lo que pensamos los fisioterapeutas, ¿no? O los tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación. Más que nada, esos eran los 5 puntos que se mencionaron en el video y bueno, creo yo que la fisioterapia existe tanto a nivel de perfiles de profesionales, la fisioterapia existe a nivel universitario, la fisioterapia existe a nivel institucional, más allá de la salud. Y como estamos viendo, sí hay una acción directa del colegio para evitar que la fisioterapia sea protegida como denominación, porque el problema es de denominación. La denominación es la que está desconocida, la denominación es la que no se quiere reconocer y es la denominación la que estamos pidiendo que se reconozca, ¿no? Jesús, te escuchamos. ¿O alguien más quiere comentar sobre si cree que existe la fisioterapia o no? Quisiera hablar sobre la representación. A ver, ¿puedo hablar? Sí, sí, te escucho. Ya. Disculpa la otra coleguita, creo que una colega más. Ya, bueno, sorry. Comentaba, ¿no? Que estaba en una reunión, ¿no? Con médicos y obstetras, ¿no? Y odontólogos, ¿no? Y en eso estábamos hablando, ¿no? Sobre las huelgas, ¿no? Y justo llega esta palabra de representatividad, ¿no? Entonces yo quisiera que tú puedas sondar, ¿no? Al proceso de que si nosotros como colegio y dentro como fisioterapeutas, cuando hagamos nuestro clamor, ¿no? Y hagamos una huelga, un plantón, ¿cuánta representatividad podamos hacer sentir, ¿no? A nuestro reclamo? Gracias. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Cuando en algún momento se ha convocado, me acuerdo hace unos años, al plantón frente al Congreso, es difícil a veces convocar a tanta gente porque o están trabajando en su centro, o están trabajando en la universidad, o están en provincia, ¿no? Entonces esa presencia
en un plantón, esa representatividad física a veces es complicada, porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los médicos o con las enfermeras o las obstetras cuando hacen sus plantones? La ventaja es que ellos, al estar representados por sus sindicatos, para proteger para hacer sus reclamos de leyes, de las leyes que estén peleando en el Congreso, ellos pueden, como parte de sus sindicatos, de alguna manera pedir esos permisos y esos espacios. No sé si alguien que está acá de los sindicatos nos pueda dar mayor detalle de eso, pero el hecho de pertenecer a un sindicato para poder hacer esos plantones a nivel de salud y MINSA permite o facilita esta presencia física en estos plantones, ¿no? Como la mayoría está en el sector no solamente privado, sino que incluso en en el sector informal, porque no todos están en planilla, no todos están en, en un sistema formal de trabajo, porque si nos vamos a la SUNAD y estas cosas, vamos a ver que incluso ya a los licenciamientos, que lo hemos visto también hace un par de semanas, las licencias de funcionamiento de los centros no explica que están en fisioterapia, y por eso también es un poco difícil hacer justificar un poco la presencia de los fisioterapeutas en el sector privado, ¿no? Es complicado porque no estamos bien organizados, ¿no? Y al no estar bien organizados, al no estar bien representados nosotros mismos, o nosotros mismos no sentirnos identificados en su mayoría como una organización de fisioterapeutas, limita un poco, ¿no? Entonces los médicos están dentro del colegio médico, el colegio médico pide una huelga y bueno, se puede porque están bien organizados, ¿no? Lo que nosotros tenemos que trabajar ahora es esa identidad, ¿no? Esa identidad como fisioterapeutas, para que cuando digan, oye, vamos a plantarnos, que no deberíamos llegar nunca a ese momento, ¿no? Porque para eso está del diálogo participativo y todo esto. Si en algún momento se necesita hacer, tienes que estar bien identificado como fisioterapeuta. Entonces, ahí nosotros también estamos tratando de que se logre la identidad como fisioterapeuta. Sí, Sergio, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo estás, Madi? Interesante estos 5 puntos. Voy a comentar algunos de estos puntos. Primero, el tema de la realidad, ¿no? De lo fáctico, ¿no? De tratar de eludir el término y el contenido de lo que es la fisioterapia, ¿no? Entonces, y ciertamente las normas que hoy día nos regulan, ¿no? Que lo has mencionado, la ley del trabajo del tecnólogo médico como su reglamento, ¿no? Son muy imprecisas y ciertamente hay, al parecer, un sesgo, una vinculación a querer eludir el término y la existencia de algo fáctico, ¿no? Que existió durante cientos de años, ¿no? Y probablemente miles de años en el país y en el mundo, que es la fisioterapia, ¿no? Entonces, y nuestras normas entonces carecen de esta definición, ¿no? Entonces, y tú lo has mencionado básicamente en la descripción propia de la profesión, ¿no? Entonces, que ejerce la ciencia, la tecnología y que elabora en qué, ¿no? Entonces, y también has mencionado el decreto supremo que establece lo que es el acto profesional, en su artículo 2, ¿no? Establece que el tecnólogo médico es toda acción o disposición que realiza el profesional, ¿no? Que comprende sus actividades. No sé si tienes el artículo 2, ¿no? Ese es el artículo 2 del reglamento, ¿no? Entonces, y ahí, en ningún punto uno puede ubicar a cualquier profesión o una profesión específica dentro de esta definición. Y hay un tema ahí fuerte, ¿no? Que en el acto profesional, o sea, en el propio acto profesional, no nos atribuyen, por ejemplo, elementos de prevención y promoción, pero en el artículo del ejercicio profesional, sí. Entonces, si tú lees el artículo de la ley la ley del trabajo, ¿eh? La ley del trabajo del profesional tecnólogo médico, el reglamento, en el reglamento vas a encontrar que en la definición del trabajo hay una B que dice prevención, promoción, recuperación, rehabilitación integral, pero en el acto profesional nos eluden completamente de eso. En el artículo 2 dice que interviene actividades de diagnóstico, pronóstico, tratamiento de afecciones, deficiencias y discapacidad, ¿no?
en este tema de tratar de poder unir a todo lo que ellos, o que lo que intentan definir como tecnología médica, ¿no? Y hay un grave problema porque es indistinguible. O sea, yo puedo colocar ahí un odontólogo y el odontólogo va a calzar dentro de ese acto profesional, coloco a una enfermera y también, ¿no? Porque una enfermera también va a participar dentro de las actividades o procesos del diagnóstico, pronóstico, tratamiento, ¿no? Entonces, vale decir que no hay una diferenciación. Y ahí caen en un craso error, ¿no? Entonces, el craso error, ¿no?, que tienen es el de poder definir las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo defino algo? Entonces, como por ejemplo, pues, lo más clásico, la definición más, la forma más clásica de poder definir algo, entonces la explicaba más o menos por Aristóteles, ¿no? Entonces tú defines algo por un elemento general y un elemento distintivo, ¿no? Entonces el género le llaman la diferencia específica. Entonces yo, por ejemplo, quiero decir que es una silla, entonces yo digo, es algo que sirve para sentarse, entonces eso es algo general, ¿no? Pero no puedo decir, bueno, pero para sentarse puede ser la banca, la banqueta, el piso, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí yo tengo que diferenciar, ¿no? Y tiene, ¿no? Y tiene 4 patas, respaldar. Entonces, cuando yo tengo algo específico y algo general, y los dos consigo una definición, esos dos elementos básicos para definir a cualquier cosa, ¿no? Entonces, no está explícita en ningún punto de la tecnología médica que nos engloben a nosotros. O sea, pues si somos profesiones de la salud, ya está, y eso es lo general. Pero ¿qué nos diferencia? ¿Qué es eso específico que tenemos nosotros y que nos diferencia de enfermería, de obstetricia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es el gran problema, porque no es posible, ¿no? Debido a que la tecnología, las terapias en general no entran dentro del concepto de tecnología médica. Y ahí viene otro craso error, ¿no? Que de definición, ¿no? De construcción. Nosotros somos áreas, ¿no? Entonces, si las áreas es la terapia, si el área es la terapia ocupacional, si el área es la optometría. Si unimos todas las áreas, ¿qué tenemos? Un todo. Las áreas son parte de un todo. Ese todo, ¿no? Que si tú unes una torta y pones pues al tecnólogo, pones al laboratorista, que es el verdadero tecnólogo, al radiólogo, que es el de alguna manera calza como el de la tecnología, aunque algunos radiólogos, etcétera, he conversado y dicen que también están en contra de que los pongan dentro de la tecnología médica. Entonces, el todo no es posible distinguirlo uniendo estas partes. Ese conjunto, si tú unes este conjunto de 6 profesiones, o como tú dices, la que se fue, la que quiso entrar, urgencias médicas, la que se fue, nutrición, y las que podrían entrar, porque al parecer es como intentan establecer como un campo abierto, es imposible, es difícil, hasta ahora no he encontrado el poder organizar que esas 4 áreas compongan un todo, ¿no? No existe ese todo. Ese todo que le llaman tecnología médica es una ficción, con respecto a poder integrar a las carreras que tienen. No es como que yo diga, ya, vamos a juntar, vamos a hacer un conjunto de piedra, espacio, estrella, amor, y también vamos a colocar agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama todo? Entonces, no hay un todo, pues, ¿no? No, son elementos diferentes, ¿no? Eso podría ser hasta borgiano, ¿no? Porque Borges trataba en una de sus cuentos, trataba de poder lograr una interpretación tan importante de las cosas desde un punto de vista fantástico, ¿no? Pero ni aún así, si nos ponemos en el campo de lo fantástico, es posible argumentar que existe, y eso está explícito en el desarrollo de las normas que nos rigen dentro de la ley del trabajo tecnólogo médico y dentro de su reglamento. Entonces, pero vamos un poquito más atrás. Entonces, ¿qué es esto del colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma un colegio? Entonces, y el colegio tiene, los colegios profesionales tienen básicamente un análisis o una base o una génesis dentro de la constitución política, ¿no? Entonces, nuestra constitución política
va a ser aquella que en su artículo 20 va a consolidar la naturaleza propia de esto que llamamos colegios profesionales, que hay que entenderlo. Y estos colegios profesionales, en su artículo 20, son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, y la ley señala los casos en los que la colegiación es obligatoria, ¿no? Entonces, y no dice nada más, o sea, solamente especifica eso, habla un poquito antes de las universidades, luego habla de los sindicatos, pero cuando uno establece la naturaleza de las instituciones, organizaciones, entonces hay algo que el derecho ha creado que se llama las personas, ¿no? Entonces hay persona natural, ¿no? Que cuando has hablado de SUNAT, has hablado de eso, las personas naturales somos nosotros, los individuos, que tenemos un nombre, un apellido, etcétera, y que tenemos obligaciones y que tenemos derechos frente a, ¿no? A una norma, a una ley. Y después tenemos a esto que le llaman personas jurídicas, ¿no? Estas personas jurídicas es una ficción, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero que es una ficción? No existen, no son personas, pues, ¿no? Son instituciones, etcétera, ¿no? Se formaron de alguna manera para tratar de darle algunas obligaciones y derechos a esto que le llaman persona natural, pero en realidad no es una persona, se llama ficción en derecho, ¿no? No existe en términos reales, ¿no? Entonces, se le ha atribuido ciertas características a una congregación, asociación, un grupo de personas, y se ha dicho persona natural. Persona jurídica, ¿no? Dentro de las personas jurídicas, y esto lo establece también la Constitución, los colegios tienen algo interesante, ¿no? Entonces, aparte de la autonomía, etcétera, etcétera, entonces, es que la ley es quien señala los casos en que es obligatorio colegiarse. O sea, entonces, no es las partes, o sea, por ejemplo, así nos reunamos nosotros, podemos hacer nuestra asociación, podemos hacer nuestro sindicato, porque la voluntad de las partes pueden generar a través del Código Civil, etcétera, la creación de esta ficción que le llamamos persona jurídica, ¿no? Entonces, nosotros podemos unirnos, crear una asociación, hay todas unas formas de poder, privados, públicos, etcétera. Pero en el caso de los colegios, no es, no es solamente la anuencia de las partes, o sea, que nosotros vengamos, nos agarremos la mano y creamos nuestro colegio, sino que requerimos de la voluntad de un legislador para que se cree un colegio profesional. Entonces, y ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque y esa es un poco mi tesis, ¿no? Entonces, en realidad formamos parte del Colegio de Tecnólogos Médicos, yo soy colegiado, ¿no? Y si me llama el Colegio de Tecnólogos Médicos, a buena hora. Entonces, está dentro de lo que he firmado, a lo que me he asociado y a lo que estoy pagando, para poder entender que, bueno, ellos funcionan así, han sido creados con estas normas que son poco claras, etcétera. Entonces, pero lo que necesitamos es la creación de un colegio profesional, y eso no va a romper ninguna identidad, etcétera, que son los argumentos que se generan dentro de los directivos del colegio profesional, ¿no? Que hay un atentado contra el derecho a la identidad, entonces, etcétera, etcétera, sino que en realidad los colegios se pueden crear, ¿no? Así como se creó el primero, se pueden crear de acuerdo a ¿a qué? Se pueden crear de acuerdo a la voluntad del legislador. Entonces, y ahí viene el tema, ¿no? Entonces, el legislador es quien va a definir qué profesiones, ¿no? Se tienen que colegiar, porque eso va a depender el ejercicio o sea, crean como cierta dictadura dentro del ejercicio de la profesión, ¿no? Porque yo puedo ser filósofo y imagínate que para ejercer filosofía me van a pedir un colegio, no, pues, ¿no? Eso rompe cualquier principio constitucional, entonces no podrían obligar a, ¿no? Y eso ahí se ha discutido con el tema de los politólogos, etcétera, ¿no? Pero el colegio, el Tribunal Constitucional sí ha entrado un poquito más en este debate y sí habla de que, y es ahí uno de los temas que yo creo que es importante que podamos entenderlo, es que
el ejercicio de una profesión. Y la profesión no existe como tecnología médica. O sea, la tecnología médica es la colección, la unión de elementos que no forman un continuo, que no tienen una definición común, que no tienen una definición que alguien los pueda reconocer como tales, es decir, que tengan esto mínimo de algo distinguible y algo general, ¿no? Entonces tienen algo general, pero ni siquiera eso general, porque a veces confunden estos términos de que son partes del campo de la salud, de las profesiones de ciencia de la salud, la ciencia de la tecnología médica, se contradicen tanto las normas que es muy difícil entenderlo. Entonces la idea es, según el mismo Tribunal Constitucional, que en alguno de sus sentencias que son jurisprudencia, genera algunos alegatos interesantes para darnos un poco a conocer y profundizar sobre qué son esto de los colegios profesionales y cómo se emergen. Y en realidad, como tal, deben regular una profesión, no pueden regular varias profesiones, y ahí hay un tema de idoneidad, ¿no? Entonces, y bueno, se ha dicho que ha habido decanos que son terapeutas físicos, que ha habido decanos que son de laboratorio, etcétera, etcétera, pero ninguno de ellos tiene la capacidad o la idoneidad para poder ejercer el trabajo de uno. Entonces, ¿cómo nos van a representar? No sé cómo tener esa capacidad de representar a alguien que no tiene esa misma capacidad de ejercerlo. Y es algo que es un punto débil, ¿no? Que ahora se pretenden hacer capítulos y que haya una persona, etcétera, responsable, etcétera. Bueno, a buena hora por ellos, ¿no? Porque lógicamente si a mí me daría una vergüenza enorme si yo fuera pues un decano y estoy en RPP y me preguntan pues sobre un tema específico de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué podría contestar? Entonces, y lo que conteste, pucha, que voy a estar haciendo un ejercicio ilegal de otra área o de otra profesión, ¿no? Entonces, y lamentablemente esto es uno de los problemas que se generan dentro de de esta normativa, ¿no? ¿Y esto qué ha creado? Bueno, ha creado, ¿no?, lo que tú estás mencionando, ¿no? Primero, que es una afectación directa a la salud de la población. Entonces, porque has quitado completamente la razón de ser y el objetivo que hace un fisioterapeuta, que es aplicar fisioterapia, ¿no? Y, por ejemplo, ahí te paso el link de CICE. Entonces, al cabo de él, si lo compartes, te vas a encontrar que hay como una, no es solamente, ¿qué hace un técnico? Mire, ¿qué hace un técnico de fisioterapia? Es un profesional capacitado en tratar problemas somáticos, psicosomáticos, orgánicos. Su función principal es aplicar técnicas de fisioterapia para recuperar la movilidad. Para lograrlo se vale de técnicas de terapia manual, electroterapia. Entonces, es fundamental para bla, 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 ¿no? Entonces, y de ahí seguimos bajando, descripción, el trabajo del técnico en fisioterapia, en colaborar con el terapeuta en la realización de tratamientos necesarios, el propósito es ayudar a los pacientes a recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y al final dice, ¿cuáles son las técnicas utilizadas por el técnico? Fíjense, no hay competencias exclusivas. A ellos les enseñan terapia manual. Si sigue bajando, vas a encontrar cuáles son las técnicas utilizadas. Vas a encontrar que son terapia manual, o sea, se les enseña a estos profesionales a hacer técnicas de movilización articular, se les enseña electroterapia, se les enseña masoterapia y otras técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto, pues, en sus cintas, en resumen, es no solo un tema de intrusismo, ¿no? Que yo creo que todos nos quejamos día a día, pero esto está avalado por el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, al ver que nosotros en tecnología médica hemos eludido
nuestra razón de ser, que es la aplicación de fisioterapia, por llamarla cualquier cosa, por ocultarnos dentro de este caparazón, que en realidad no es un caparazón, sino es algo que francamente no existe. O sea, no es, como vuelvo a repetir, no se puede incluir a la fisioterapia dentro de la tecnología médica. No hay forma, ¿no?, de poder hacer ese todo. Y de tal manera que lo que ha sucedido es que hoy en día, esto no, tal vez ni lo llamo intrusismo, es parte de qué, es parte de lo que el sistema está desarrollando. Si yo tengo un nivel de indefección como persona para poder aplicarme fisioterapia y no puedo aplicar y no puedo llamar a la fisioterapia y viene otra persona que estudia en un instituto, etcétera, ¿no?, y logra esas competencias, entonces definitivamente vamos camino a una extinción, ¿no? Entonces, básicamente una extinción. ¿Por qué? Porque vamos a tener una competencia completamente, no digo desleal, ¿no?, porque al final yo me pongo a pensar en el otro lado, ¿no? Las personas que confían en el sistema peruano encuentran esto, una institución donde quieren formarse como profesionales, se forman, son seres humanos como nosotros, trabajan como nosotros. Entiendo que en su mente no debe estar dañar a las personas, sino estudian igual que nosotros y se les entrega un título con competencias que son de nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo, o lo que es que parte de las necesidades están siendo cubiertas por estos profesionales técnicos, ¿no? Y al no tener un colegio que ampare lo que es la fisioterapia, que ampare estas competencias específicas, está más preocupado por temas netamente gremiales, ¿no? Solamente poniendo un ojo en el MINSA y otro en el salud, y disculpen a los colegas que yo sé que ustedes trabajan ahí, pero la salud del país no solamente es el MINSA y ese salud, ¿no? Entonces, ni tampoco son los puestos de trabajo que hay en salud, ni los puestos de trabajo, ni los niveles que a buena hora se organizan, etcétera, sino también es las necesidades de la población que en algún momento tienen que acudir, y si no encuentran la carrera o caminan por la calle y encuentran un centro de fisioterapia llamado así, y buscan en internet y en internet le dicen que necesitan fisioterapia, bueno, a buena hora, ¿no? En ningún lugar, en ningún paper van a encontrar que vaya a ser tecnología médica, ¿no? Entonces, estos puntos entonces que has tocado son importantísimos, ¿no? Entonces, y el tema entonces de la necesidad de poder trabajar con el Congreso y trabajar esto de manera política, entonces es importante, ¿no? Yo creo que ahí el tema también va, pero bueno, no estoy para hacer recomendaciones en general, ¿no? Porque no pienso nada más, me parece importante que vinculemos a la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes atendemos nosotros, no? Entonces, esa sociedad civil es la que también tiene que levantar su voz, porque va a sufrir un gran problema de salud pública, ¿no? En el caso de nosotros como investigadores, ¿no?, tenemos que apoyar desde el lado de la investigación para poder entender que este es un gran problema, que no existe la ciencia y la tecnología médica. Ese es un absurdo, ¿no? Que han creado una nueva ciencia, ¿no? Entonces, por ley, ¿no? Entonces, esos elementos que están, la temible, pues, ¿cómo se llama? Norma técnica 74, Dios mío, ¿no? Que estamos, o sea, yo hablo por acá, pero tenemos que moverla como inconstitucional, una norma que de servicios de medicina física y rehabilitación que es completamente antisaludable, ¿no? O sea, todo lo que está ahí es de la época del ñangue, y ahora cuando uno quiere abrir un gabinete te piden pues cosas que ya han pasado, pero no te piden rueda de hombro y otras escaleras suecas, cuando ya pues desde 1700 y pico, ¿no? Nadie más está haciendo, creo hasta el siglo XIX, ¿no? Se hizo terapia sueca, pero no sé si ustedes están haciendo terapia sueca, pero nos obligan a tener una escalera sueca. Entonces, y muchas cosas que son, están fuera de la evidencia, ¿no? Se vale decir que están en contra de la salud del pueblo, de las personas que se van a atender, ¿no? Entonces,
Y ese tipo de normativas es la que hoy en día están ahí, ¿no? Entonces, las guías de práctica clínica, ¿no? Habría que ver cómo participamos también las personas que hacemos investigación o que trabajamos en esta área, ¿no? Involucrarnos en trabajar mejores guías de práctica clínica. Yo estuve también, me acuerdo, trabajando en el colegio en el tema de las especialidades, y todas las especialidades son fisioterapia. O sea, el colegio reconoce las especialidades como fisioterapia en el adulto mayor, fisioterapia, terapia manual, fisioterapia musculoesquelética, ¿no? Si ves en el tema también el colegio ha reconocido el tema del campo de la especialización con términos de fisioterapia. Los únicos que cambiaron fueron, yo me acuerdo, pues estuve participando en ese evento, fueron el grupo de fisioterapia neurológica, que no quisieron llamarse especialidad en fisioterapia neurológica, sino en neurorehabilitación, ¿no? Entonces, pero son fisioterapia, ¿no? Entonces, bueno, ahí termino, porque también creo que los voy a aburrir en este tema, pero ¿cómo va el tema laboral? Cada vez hay más profesionales técnicos que se forman como fisioterapeutas, cada vez están ganando más, esa brecha prácticamente se ha vuelto ya indistinguible en muchos casos. Si bien es cierto, para nuestros colegas que trabajan en el MINS, en el salud, podrán ver que hay diferencias en sus niveles, pero si ustedes van al Ponte en Carrera y comienzan a revisar los egresados en los 5 años, van a encontrar que muchos de los egresados de las universidades, probablemente los que no acceden al MINSA o a salud, tienen a veces ingresos más bajos que los colegas técnicos, disculpe que le llama colega, pero al final pues trabajan en el ámbito de salud, ¿no? Yo no les tengo ningún tipo de animadversión, porque son seres humanos al final que tienen su título, pero y están ganando más que muchos fisioterapeutas, ¿no? Entonces, sí, pues básicamente yo creo que ahí el camino es el que se está llevando a cabo, ¿no? Es decir, proponer y tener el ámbito del legislativo, que es ahí donde tenemos que ganar la batalla, ¿no? Y yo creo que están haciendo un buen trabajo, lógicamente necesitamos movilizar, yo creo que este tema del colectivo fue fuerte, yo me acuerdo que en la última oportunidad, la última se unieron más de 3.000, ¿no? Entonces faltó de repente organizarlo, porque de repente trabajar un poquito más el tema de los números, qué sé yo, ¿no? También es uno bueno en general después de la guerra, pero traer pacientes, ver la manera como podemos movilizarnos a través de estas necesidades políticas. O sea, yo pienso que ahí es el Congreso, ¿no? Por eso que pongo que la otra vez que escribí algo por ahí, decía, pues, no vale la pena discutir con el colegio, no vale la pena, porque ellos tienen la mentalidad, tienen su ley y no van a salir de la ley. Ellos dicen, pero la ley les dice que todos somos tecnólogos y no, imposible que ellos tengan que decir algo diferente. Tú vas al MINSA, el MINSA no va a razonar, ellos no tienen opiniones de este tipo, no tienen opiniones políticas, tienen opiniones normativas. Entonces van a decir, el fisioterapeuta es un tecnólogo médico, a ver, busco, oye, no, ninguna ley del tecnólogo médico dice algo de la fisioterapia, entonces no existe la fisioterapia. Entonces, van a responder así, porque responden debido a normas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, creo yo, es el camino de ir más que tratar de convencerlos, de tratar de pelearnos, o tratar de algo, ¿no? De que por eso decían, oye, ya ni les contesten, ¿no? Que digan algunas cosas ahí o no. Entonces hay que más bien dirigir todos nuestros esfuerzos hacia que el que tiene que hacer, que es el legislador, nos ponga la ley que nosotros necesitamos, ¿no? Inicialmente necesitamos definitivamente una ley que cree un colegio de profesional propio, ¿no? Eso es el primer punto que debemos tener, y lo has dicho muchas veces, Madi, y todos los que están trabajando en el colectivo, en la asociación, es que todos estos son mitos, ¿no? De qué es lo que va a pasar con mi título, si ya no voy a perder, ya no voy a ser profesional, no me van a reconocer, etcétera, etcétera. En realidad lo que tenemos que pensar es la población, ¿no? Y nosotros mismos la ley lo va a resolver solo. Disculpa que he conversado mucho. Cuídense. No, excelente, excelente escuchar todo lo que has comentado. Y solamente recalcar que sí, o sea, ahorita la competencia, para bien o para mal, no puedo decirlo porque tampoco lo sé, es que los técnicos están ganando un gran espacio, no solamente se les está dando las funciones, sino que a nivel remunerativo, y lo pueden ver en Ponte en Carrera, como lo dijo Sergio, incluso los sueldos de los técnicos está siendo más que el del tecnólogo médico egresado de una universidad. Como podemos ver,
los técnicos en salud, en MISA, siempre a veces van a ganar más que un privado, pero llegan a punto a ser hasta, o sea, no solamente ganan más, sino que al final los preparan, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no es una preparación adecuada, pero se les está dando estas atribuciones a los técnicos y son personas que también quieren ayudar, son personas que también quieren colaborar y que pueden hacer una línea de carrera, pero si no hay un profesional que los encamine, si no hay un grupo profesional que les dé o sea, que ordene este marco normativo que, como hemos visto también, solo se necesita una ley y crear una ley no es inconstitucional, crear una ley no es ilegal, lo que estamos buscando es justo eso, el reconocimiento de la denominación del fisioterapeuta que ahorita no está reconocida y que solo se necesita la iniciativa legislativa de un congresista y la aprobación legal, porque la Constitución lo permite y está totalmente permitido. Más bien, Fiorella estaba levantando la mano. Te escuchamos, Fiorella. Muy buenas noches con todos. Qué interesante los puntos que han mencionado que me han antecedido. Bueno, ya Sergio ha hablado algunas respuestas que pensaba decir. Voy a precisar el último punto que preguntó también el colega Jesús sobre por qué no salen en todo caso en las calles para ver una movilización, ¿no? Y organizar una movilización no es que no sea fácil, solo que muchos de nosotros hemos estado siempre con el chip que somos tecnólogos médicos, que juntitos somos fuertes. Y en sus hospitales, en la parte pública, eh, tratan de organizarse de esa manera. Más ahora, las otras, bueno, los sí verdaderos tecnólogos tratan de acoger a los fisios, acogerlos, es decir, y tenerlos cerca a una organización interna en la parte pública, ¿no? No puedo hablar tanto de la parte privada, pero sí conozco de las partes públicas. Y además, si sumamos entre MINSA y salud, somos como 1.000 fisios, un poquito más, pero vamos a enviar a 1.000 fisios respecto a los supuestos 7.000, que también debe ser mucho más. Con estudiantes ya seríamos 10.000 o egresados. Entonces, comparemos 1.000 fisios, 10.000 fisios, somos el 10% de fisioterapeutas a nivel nacional que estamos en la parte pública para los más de 30 millones de peruanos. Digamos, en MINSA y en salud. Si decimos que MINSA es el órgano rector que cuida a la población de todos los peruanos, entonces no digamos el 5%. Entonces, hacer una incidencia y un plantón no se va a notar. No se va a notar porque en realidad de uno, nosotros uno o dos, no es como el caso de las enfermeras, ¿no? Las enfermeras sí se notan porque ellos sí han tratado de llegar a todos los niveles y tú ves pues un batallón de enfermeras desde el primer nivel hasta el tercer nivel, ¿no? Y en los institutos especializados. Eso es por un lado. Y lo otro es que médicos, enfermeras, obstetrices, hasta personal técnico tienen guardias. Entonces, cuando hay un paro, un plantón, quienes salen a realizar esta movilización son los que están de posguardia. Nosotros no, en la ley en nuestras normativas internas del nivel público no nos permiten tener guardias. El descanso posguardia no lo tenemos. Por lo tanto, a nivel público la mayoría estamos trabajando. Y si un sindicato, ya ahora hablando de manera gremial, ya sea en MINSA o en salud, que hay sindicatos en estos momentos, indica al Ministerio de Salud que vamos a hacer un paro, no podemos hacer un paro, pero no significa que paremos y no vayamos a trabajar. Paro significa que tenemos que ir a trabajar y los que no están de turno hacen el paro en las calles, diferente a una huelga. Ir a una huelga significa haber agotado las instancias correspondientes con tu empleador después de hacer tu negociación colectiva, después de haber presentado tu pliego de reclamos, después de haber ido al Ministerio de Trabajo, después de haber pedido que Servita no intervenga,
o haber ya enviado a un oficio a otros ministerios para que intervengan y haga este diálogo entre las partes, después de haber agotado todas las instancias correspondientes, ahí sí una profesión se puede ir a una huelga. Y eso es la parte legal, lo que te ampara, la libertad sindical, el derecho a la huelga, el derecho de sindicación. Entonces, en la parte de derecho de huelga, tenemos que agotar primero ese diálogo con tu empleador y ciertos procesos, ¿no? Que es tiempo. Entonces, por esos dos puntos muy importantes, eh, los que trabajamos en lo público, podemos hacer paros fuera de nuestros horarios laborales y los que trabajan en partes privadas, pues obviamente también vemos que es así, ¿no? No es tan fácil organizar. Ahora, una organización del médico o enfermera sí se observa porque tienes tú un líder organizacional, un líder, como un colegio médico, por ejemplo, que está pidiendo una normativa, un cambio de ley, una modificación, una directiva X, y cuando no lo logra, pide que sus sindicatos en sus organizaciones también lo soliciten, lo hagan, y si no lo logran, salen una huelga de los gremios médicos, porque ya agotaron diversas instancias. Entonces ahí sí salen, y si es un paro, salen los que no están trabajando, los que están en posguardia. Pues por ahí es el camino. Si nosotros tuviéramos un colegio de fisioterapeutas para cambiar nuestras normativas que atentan contra nuestras propias funciones o para mejorar las funciones que tenemos. Mientras que no tenemos un liderazgo como un colegio profesional de fisioterapia, mientras que no tenemos normativas a favor como el derecho a la posguardia, que yo sé que muchas especialidades sí lo hacen, pero no están reconocidas, las guardias, en pandemia lo han hecho, pero no han sido reconocidas sus guardias a la totalidad como sí se reconoce a los otros gremios. Mientras que no tenemos normas claras y seguimos este caos y desorden, eh, es eso, la parte legal, se refleja en la parte social, se refleja en nuestras organizaciones propias. Y sí, un colectivo sí podría ser, porque recuerda, estamos hablando del 10% que usamos en el sistema público, de lo más grande de salud y MINSA, el 90% que no está en el sistema público, sí podría lograr un colectivo grande. Un colectivo a nivel nacional que si no podemos hacer paros en las calles, nos movilicemos en las redes. Hay partidos políticos, es más, a nivel internacional, si nosotros lo vemos, esta ley, esos cambios políticos, normativos en nosotros, como si fuera un candidato político, si nosotros movemos masas y utilizamos las redes sociales, sí podemos lograr cambios e incidencia en caso tecnológico, ¿no? Entonces, por ahí quizás también iría esa incidencia, quizás no en las calles, pero sí en las redes. Muchas gracias. Sí, y todo eso también requiere una organización y un apoyo, así que si alguien se quiere sumar para poder hacer más fuerte este trabajo, también bienvenido sea. Más bien, Alex estaba levantando la mano. ¿Lo escucho, Alex? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Primero, ante todos los colegas, saludos desde el departamento de Amazonas. Bueno, agradecer a todos los compañeros que han ido aportando. Creo que es importante escucharlos y bueno, a veces se toma un poco de tiempo, pero creo que justamente para eso es el espacio. Mi aporte vendría a ser, ¿no? Todas estas ideas que están compartiendo, me gustaría sugerir, si me lo permiten, sería interesante poderlas plasmar en una especie de infograma, en una especie, llamémoslo post, ¿no? Que pueda realmente compartirse entre el gremio, entre los fisioterapeutas en formación y que puedan pues tener de primera mano una información correcta, ¿verdad? Y después mi intervención es muy breve y quiero usar un método de derecho comparado, ¿no? Que se basa básicamente en la comparación de distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. En este caso, el Colegio de Fisioterapeutas. Y específicamente hablarles del caso de Costa Rica, que es el que conozco, digamos, de primera mano. En Costa Rica, en primera instancia, el fisioterapeuta se tenía que colegiar en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para poder obtener su
habilidad profesional. El Colegio de Médicos pues tiene perfiles del tecnólogo en citología, en terapia física, en audiología, en terapia respiratoria, en emergencias médicas y en hemodinamia. Aproximadamente hace unos 10 años, si no me falla la memoria, se crea el proyecto de ley que forma el Colegio de Terapeutas. Y aquí es donde me gustaría compartir, digamos, lo particular de este caso, a mi parecer, debido a que este colegio de terapeutas agrupa la audiología, la imagenología, los docentes con énfasis en terapia del lenguaje, los terapeutas de voz y el lenguaje, los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales y los terapeutas respiratorios dentro de este colegio de terapeutas. Entonces, me pareció válido, ¿no? Y hace ya 2 reuniones atrás quería intervenir y hasta ahora, pues, considero que, bueno, existe la oportunidad también, ¿no? Después de haber escuchado a todos y haberme, digamos, convencido de que quizás pueda agregar algo mi comentario. Entonces, lo curioso es que la legislación costarricense está habilitando ambos colegios, es decir, un graduado de fisioterapia puede elegir en uno o en el otro. Claro, si tomamos en cuenta que en el Colegio de Médicos estamos considerados tecnólogos con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que necesitamos un médico para trabajar, que no tenemos independencia, etcétera, pues la mayoría de colegas lo que está pasando es que están optando por el Colegio de Terapeutas, que también brinda las mismas credenciales o la misma habilidad profesional, ¿verdad? Entonces quería dejar esto sobre la mesa, quería comentarlo sobre la mesa, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo conocían, pero bueno, me consideré que era oportuno intervenir y comentarles eso, así que les agradezco y bueno, estamos aquí al tanto. Sí, es verdad lo que comentas. Y actualmente en el Colegio de Terapeutas de Costa Rica está terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia respiratoria. Yo no estoy siguiendo esto, pero el día que vinieron los de la World Physiotherapy y se hizo el evento de acceso directo acá en la Universidad Wiener, se estuvieron fisioterapeutas de Costa Rica y me comentaron de que también ya están haciendo las gestiones para poder tener su propio colegio porque están, a pesar de que están funcionando, están volviendo a tener unos problemas de organización porque sucede lo mismo, como tienes que trabajar con varios, a pesar que hay más autonomía en el trabajo, justo están elaborando esta línea de tener su propio colegio profesional, ¿no? No, como digo, no lo estoy siguiendo, no sé en qué situación estarán ahora, pero efectivamente los últimos años ha funcionado así, ¿no? Antes estaban como dentro del tema del grupo de todos los médicos, de las profesiones médicas, como médicos, ¿no? Dentro de la profesión médica, y de ahí ya se salió con el colegio de terapeutas, y ahí están con diferentes áreas, ¿no? Y es verdad, eso sí es así. Y bueno, hay que seguir trabajando también con la legislación comparada, que es lo que también los congresistas nos piden para poder tomar decisiones, ¿no? Nos piden justo que veamos cómo está la carrera en otros países, tanto tecnología médica como fisioterapia, y en su momento también, como le pregunté a estos colegas de Costa Rica, cómo funcionaba el colegio con estos tres, si funcionaba bien, me dijo, bueno, Madi, la verdad que estamos tratando de salir, pero si ustedes pueden, hagan mejor su colegio solos, así. Esa fue la sugerencia que nos dieron desde Costa Rica. Solamente también para poder hacerles llegar este comentario. Bueno, si alguien más quiere comentar, ya son 10 para las 10. Creo que nos hemos extendido bastante y sí voy a tratar de hacer esta información un poco más fácil de difundir con infografías o post. Y ya terminamos con Noeli entonces para poder despedirnos. Buenas noches con todos. Es muy alarmante nuestra situación actual respecto a todo lo que hemos podido apreciar en esta noche y cada vez que tenemos este tipo de reuniones nos damos cuenta que necesitamos, nos urge un colegio profesional para poder tener precisamente la solución a todos estos problemas que siempre han surgido y que hasta el momento no se ha hecho nada por no contar con una denominación.
Y efectivamente, ¿no? Le agradezco al licenciado Sergio su intervención, porque de verdad es, por más que ellos pretendan que nosotros seamos un solo equipo, no vamos a funcionar como tal porque este, nuestros perfiles profesionales son completamente diferentes, no tenemos nada en común, y eso nos va a seguir siendo como un talón de Aquiles porque no nos permite surgir como una profesión que actualmente somos. Ok. Y pues ya se manejan protocolos de atención, incluso en el mismo Ministerio de Salud dijeron que la norma de estrategias de salud no se actualizan desde el 84. O sea, es un motivo más para nosotros tener claro que la creación del colegio va a provocar que actualicemos todas el conjunto de actividades que engloban el fisioterapeuta. Y también es lamentable, ¿no? Cuando nosotros que pretendemos hacer esto nos digan, pero desde el colegio lo pueden hacer, cuando todo el tiempo se ha pretendido realizar desde el colegio y nunca se ha hecho nada. Por otro lado, bueno, el camino no va a ser fácil, como siempre, es mucho más complicado. Sin embargo, estamos preparados para lo que se viene, que es mucho más trabajo, empoderar a la fisioterapia en nuestro país. Y definitivamente los chicos que estudian una carrera en institutos que te dicen que vas a ser un profesional en fisioterapia, al final, cuando terminan su carrera, ¿a dónde acuden? Porque en realidad el MINSA y todas las entidades siempre te piden un título. Si nosotros para salir de la universidad nos piden título, habilidad, colegiatura, incluso la resolución de serums para poder ejercer, imagínense ellos que salen con un curso de 9 meses, una clase por mes y horas académicas, que creen que pueden ejercer la carrera. Sin embargo, sabemos que no es así. O sea, viven engañados, y no es que lo hagan con esa mala intención. Una vecina mía que vive al costado de mi casa me dice, estoy estudiando fisioterapia, me gustaría hacer mis prácticas contigo. Entonces yo le explico la importancia de salir de un instituto, por lo menos para que ella pueda tratar de ejercer esta profesión, porque para nosotros nos ha sido muy difícil y hasta ahora sigue siendo complicado ingresar a una plaza de serums, encontrar trabajo. Entonces imagínense ellos que terminan con la ilusión que van a poder trabajar, y al final no es así, y lo que optan es comprar sus implementos y hacer ellos sus propias terapias. Entonces, esto es un riesgo que la población se toma mucho, o sea, día con día, que tiene que ir a cualquier centro y ver que, pero allá me hicieron este trabajo, me han dicho que necesito, no sé, lo último que escuché era infrarrojo. Entonces, tú explicas y no, eso ya está desfasado. Incluso los ejercicios, soplar la botella es algo que sorprende que a estas alturas del año, ¿no? 2024, sigamos escuchando cosas como esa, pero es lo que están formando en las calles. Entonces hay que tener una idea clara de hacia dónde nos dirigimos, y vamos a tener que unirnos más que nunca. Y esta vez, ojalá Dios no quiera que tengamos que hacer un plantón, que se note la presencia de los fisioterapeutas en el país, porque la última vez que hicimos un plantón fue muy escaso. Entonces el compromiso de todos, si yo no puedo viajar porque también soy de provincia, en nuestra ciudad organizar a la prensa, con que ellos nos hagan una entrevista, ya por lo menos llegamos a muchas más personas y dejamos claro cuál es el objetivo real de la creación de nuestro colegio. Bendiciones a todos, y eso era mi aporte. Sí, muchas gracias, Noelí. Lo escuchamos, Aarón. Hola, ¿qué tal, Madi? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, Madi, mucho gusto. Qué placer escuchar a muchos colegas, profesores que se encuentren hablando del punto. Solo quisiera agregar algunos puntos de observación. Por ejemplo, hace un rato mencionaba Sergio respecto al tema de promoción y prevención, y eso es justamente lo que en las academias o en los colegios, mejor dicho, en las universidades debe instaurarse primero como plana curricular de pregrado, para generar un precedente para poder demandar a que exista profesionales fisioterapeutas formados en esta capacidad para poder ejecutar en el primer nivel, ya que actualmente legalmente solamente se puede considerar al fisio en un contrato a nivel de segundo y tercer nivel. Recién se están instaurando o metiendo en el primer nivel.
lo cual generaría mayores puestos laborales para más colegas fisioterapeutas que están egresando. Y aquí viene el segundo punto, ¿no? Las universidades actualmente que enseñan en fisioterapia solo en Lima son aproximadamente 12 universidades, las cuales están fomentando una gran cantidad de formadores de nuevos licenciados en fisioterapia o bachilleres, los cuales también van a generar una alta demanda laboral no existente en el campo estatal. Por ello también se están la mayoría evocando al sector privado. Entonces, este también sería otro punto de apoyo para poder abrir esta plaza a nivel de primer nivel. Y el tercer punto que quería hablarles es respecto al colegio de politólogos, que también justo Sergio mencionaba. El colegio de politólogos no se generó por la demanda de los mismos politólogos para crearla, sino que a través de una ley, un pequeño grupo creó este colegio y a su vez muchos de los politólogos, tengo bastantes amigos que son ellos, y no están incluidos en este colegio. A pesar de ello, ejercen la politología. En comparación de los fisioterapeutas, debo agregar que solo 4 universidades forman politólogos: San Marcos, Villarreal, Católica y la Ruiz de Montoya. Entonces, nosotros somos 12 universidades, hay mayor demanda poblacional, lo cual podría generar un antecedente para poder demandar un colegio que nos maneje a nosotros mismos. Y un cuarto punto que quería tocar, representando al punto 5 que mencionaste de representatividad. Aquí tendríamos que hablar de dos conceptos. Una, que la mayoría hablamos de que sí, los terapeutas cuando son llamados no hay representatividad, porque justamente actualmente solamente se sienten, entre comillas, representados por el Colegio de Tecnólogos y no se sienten identificados. Pero ¿qué hizo el Perú cuando hace 20 años nadie consumía el Perú? Empezó a crear la marca Perú, empezó a generar mayor conocimiento de sus herramientas, qué es lo que tenía, la gastronomía y todo ello. Yo creo que basándonos en ese antecedente podríamos proyectar nosotros mismos y generar identidad del fisio con la fisioterapia. Y en base a ello empezar una ola o un oleaje que ya bien lo están formando el proyecto de ley y la asociación, de cada vez más fisioterapeutas licenciados empiecen a identificarse y a sentir, y nuestra labor de docentes también formar en los nuevos colegas que van a salir esta identidad. A través no solamente de la parte física de marchas y plantones, porque hoy en día la virtualidad y la parte online nos ha abierto una gran oportunidad para poder trabajar este tema de representatividad. Eso era básicamente los puntos que quería mencionar. Y excelente meet que han logrado el día de hoy. Felicidades. No, más bien muchas gracias a ustedes por su participación. Lo importante es eso, escucharlos para saber qué otras ideas, qué otras alternativas. Por ejemplo, crear la marca de fisioterapia es algo que se necesita para que no solamente porque los cambios tienen que ser en todos lados, ¿no? Tiene que ser a nivel de las universidades, ¿no? Que las universidades puedan tener la capacidad de poder usar su autonomía para poder mencionar más la parte de fisioterapia. Sabemos que como hemos visto, ¿no? En la exposición hay una universidad que quiere evitar el término de fisioterapia en la malla curricular para decir que no hacen fisioterapia y terminan por querer esconder o negar, ¿no? Por querer decir, no, la fisioterapia no existe, terminan usando términos como estos, ¿no? Neurología terapéutica, neurofisiopatología terapéutica, ¿no? El querer negar la palabra cuando solamente es aceptar la denominación que ya existe, es lo que tenemos que proteger, ¿no? Y si bien la lucha, como lo dijo Sergio, la lucha ahorita es legal en el Congreso, porque esto no es nada ilegal, no es nada ilegítimo, es totalmente viable y necesario. Quienes deben hacer ese cambio somos nosotros. Hay algo que sí quisiera, ahí está, o sea, hay lo que sí quisiera comentarles: para poder lograr el cambio, nosotros tenemos que ser parte del cambio, ¿no? Lo hemos visto en el tema de representatividad, lo hemos visto, como han visto ahora, han comentado ahora en las marchas, y es que necesitamos ser nosotros los que realmente queremos, ¿no? Y a veces no está tan mal decir que todavía somos un grupo lo que queremos, porque realmente somos un grupo, no somos 60, obviamente somos más, pero ese grupo que quiere tenemos que ser más, y los invito también, aprovecho para que puedan participar de sus diferentes organizaciones, a los que están en el MINSA, a los que están en salud,
bueno, a nivel privado también los que quieren estar en la asociación o en el colectivo, pero tal vez de alguna manera buscar la manera de a sus pacientes, a su familia, contarles, porque conforme más se vaya hablando de esto y menos miedo tengamos de decir somos fisioterapeutas, va a ser más fácil que los nuevos alumnos, los nuevos licenciados que crezcan y los técnicos que también se están formando puedan ver esta diferencia, ¿no? Solo quiero terminar diciendo que estas ideas que se han puesto en el video, ninguna de estas son realmente totalmente ciertas, ¿no? Como vamos a volver a repasarlas solamente para hacer un checklist final. Si bien hay una ley que define, en teoría define al tecnólogo médico, pero no define ni al tecnólogo médico en terapia física ni al fisioterapeuta, y cuando vemos estos clasificadores de cargos y estos perfiles, vemos que se hace fisioterapia, ¿no? Entonces, en las universidades también se están formando fisioterapeutas, tanto en especialidades como a nivel de base por las mallas curriculares. Sí se está pidiendo un cambio de denominación porque tenemos que proteger nuestra denominación internacional. La palabra fisioterapeuta debemos protegerla porque estamos viendo este problema del intrusismo y muchas otras cosas más a nivel de homologaciones también. Somos fisioterapeutas en el extranjero, somos fisioterapeutas los que vienen como fisioterapeutas terminan siendo acá tecnólogos médicos en terapia física, pero sigue siendo el mismo perfil profesional que debe ser respetado, ¿no? Y pues la identidad es un tema que también nosotros tenemos que luchar por nuestra identidad, ¿no? No voy a repetirlo, pero hemos visto las acciones directas que están yendo en contra de la creación del Colegio de Fisioterapeutas, ¿no? Tanto en SUNEDU, cuando SUNEDU no tiene ningún problema. Entonces, sigamos, así como han dicho, sigamos conociendo qué es nuestra carrera, cuáles son nuestras herramientas, si somos docentes, enseñemos qué es la fisioterapia, si somos los que trabajamos en el sector público, defendamos nuestro nombre, o sea, hablemos de esto, conversémoslo, no tengamos miedo, no estamos haciendo nada ilegal ni nada ilegítimo, y si no, pues con nuestros pacientes, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque vamos a llegar a este momento, ¿no? Solamente hay que seguir perseverando y estamos cerca, ¿no? Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Recuerden que ya se acerca la Semana de la Fisioterapia en septiembre, del 1 al 8 de septiembre. Van a haber actividades. Si quieren participar, si tienen alguna idea para la Semana de Fisioterapia, me pueden escribir a mí, también a la asociación o a sus instituciones a las que pertenezcan. Difundamos lo que hace el fisioterapeuta en la lumbalgia, difundamos esta información que ya está en la página de la WCPT, bueno, ahora World Physiotherapy, y que tengan unas lindas fiestas patrias este fin de semana, que la pasen bonito con sus familias y sigamos trabajando por la fisioterapia en el Perú. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Les voy a dejar mi número. Me pueden escribir ahí, ¿no? Si quieren hacer algo para la Semana de la Fisioterapia, también tienen algunas ideas o quieren organizar algo. Si tienen algo que compartir, me pueden escribir a mí y por ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Buenas noches y felices fiestas. Chao, chao.